¿Usted sabía que Dios quiere estar con usted? Quiere tanto estar con usted que entregó lo más querido que tenía para abrirnos un camino nuevo y vivo que nos lleve a Él. Así nos ama Él. Así quiere Él estar con nosotros. Les decía a los hermanos el domingo que cuando yo estaba enamorado de mi esposa, yo averiguaba, no, tranquilo, que sigo enamorado, por si acaso. Yo averiguaba todo lo que a ella le gustaba. Entonces ella iba todos los días por la mañana a buscar desayuno a la cafetería del sitio donde trabajamos. Y como yo quería acercarme a ella, pues le dije al que atendía la cafetería, todo lo que ella coja, lo pago yo. Ella habrá preguntado, ¿quién? Yo le dije, no le digas nada, simplemente dile, está pago. Si no lo sabía, ya lo sabe. Pero todo, amados, todo, Dios lo ha hecho porque quiere acercarse a nosotros. Es precioso que el que no necesita nada quiere estar a tu lado. Tú sabes que Dios no necesita tu alabanza. Dios no necesita que tú lo alabes. Él tiene seres que lo alaban constantemente, que están constantemente diciendo santo, 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 santo. Y yo nomás me imagino la clase de música que se hay allá arriba. Porque si esto tiene 80 o qué sé yo cuántas teclas, imagínate el piano que hay allá arriba. Los profetas cuando hablan de los ángeles siempre hablan con 6 alas. ¿O no? Ahora, suponga usted que las alas trabajan como manos. Aquí tocando con 6 manos aquel piano. ¡Wow! ¡Santo Dios! ¿Y usted cree que Dios necesita de su alabanza? Recuerdo cuando le daba clase a los jovencitos, yo les preguntaba, a veces ustedes actúan o nosotros actuamos como si Dios se beneficiara de que nosotros viniéramos a la iglesia. Nos comportamos de esa forma, como si el beneficio fuera para Dios que usted esté aquí. Amado, el beneficiado es usted. Porque Dios te ha traído aquí para alabarle, para exaltarle y para Él acercarse a ti y bendecirte. Tú no viniste aquí a buscar tu bendición. Tú estás aquí porque ya Dios te bendijo. Si tú ofrendas, tú no ofrendas porque a Dios no le hace falta tu ofrenda. En la Biblia Él dice, si yo necesito algo, te lo voy a pedir a ti. Si mío es todo lo que existe. Oro, la plata, los animales, todo es mío. Por eso siempre tenemos que estar conscientes de que nosotros le damos a Él de lo recibido de su mano. Todo viene de Él, mis amados. Todo viene de Él. Y esa es la única razón para nosotros estar acá. Que hemos sido llamados por Él. Buscados por Él. A mí me salió a buscar 2 veces. Si usted no ha leído la parábola, léala. Había una fiesta de bodas. ¿Y los invitados qué hicieron? Los invitados a las bodas se negaron. Todos pusieron excusas. El rey mandó a buscar a los que no estaban invitados. Vayan por las plazas, por los caminos, tráiganlos. Que se llene mi casa. Y le dijeron, hicimos como nos mandaste. Y dice que el rey se acercó y miró. Todavía no está llena. Siguen buscando. Y fueron de nuevo y trajeron y se llenó la casa. Y en la segunda parte me encontraron a mí. Yo no estaba buscando esto. ¿Usted entiende? Nosotros no estábamos buscando a Dios. Dios nos está buscando a nosotros. Oh, gloria a su nombre. Por eso estamos acá, porque Él salió a buscarnos. Y nos halló. Y nos trajo con cuerdas de amor. Por eso, mi amado, cuando tú vengas, ven a adorarle, entrégate. No te pongas a pensar que se está lloviendo, porque si comienzas a mirar las cosas. Hay un muy viejo decir que dice, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien, nadie queda mal.
Entonces todo el mundo tiene excusas para todo. Venía en el camino y me tomó 2 horas, lo que normalmente me toma media hora. Y mientras venía caminando, venía pensando en cuán fácil hubiese sido para mí coger la primera salida que vi y regresarme. Y llamar a Vicente y decirle: negrito, no puedo llegar, esto está tremendo. Pero pensé en lo que hizo mi Dios a mi favor. Tu Señor vino traspasando los cielos. Yo no sé qué distancia recorrió. Pero ahora se habla de años luz, que es la distancia que dura la luz en recorrer en un año. Imagínese cuántos habrá él viajado para venir a buscarnos, simplemente por amor. Santo sea el Señor. Pensar en eso, amado, a mí me conmueve. Porque toda mi vida me ha extrañado ver a Dios atrás de mí. Una persona que no tiene más polvo encima porque Él me lo ha quitado. Que está constantemente luchando con todo lo que... pero Él sigue detrás de mí. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no exaltarlo? ¿Cómo no darle gloria y honra, mi amado? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no entregarnos completo a aquel que se entregó por completo para darnos a nosotros vida y vida en abundancia? No una vida cualquiera, vida en abundancia. Ese es nuestro Señor. Y estamos aquí porque esa es la razón por la que fuimos creados. Usted y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Una vez estaba pensando en eso. Digo, entonces que yo cante, que yo alabe, que yo... Dice, no. Dice, eso es parte. La alabanza que yo quiero recibir es que cuando la gente te ve a ti, me alabe a mí. Yo no sé a usted, pero eso a mí me hizo sentir tan pequeñito. Porque cuántas veces, en vez de alabar a Dios, la gente mirándome a mí, han dicho, y eso es lo que me preocupa. Que yo no cumpla el cometido para el cual fui creado. Damos gracias al Señor por habernos traído en esta noche. ¿Usted está contento de estar acá? Bendito sea el Señor. Hoy, mientras veníamos de camino, se viró un camión por allá y ya usted sabe. Cerraron todo el Cross Bronx y lo que normalmente me coge media hora un jueves, 2 horas. Pero el Señor siguió abriendo el camino. Y de repente comenzó a moverse y aquí estamos, dando gloria al Señor por su gran misericordia. Hemos estado junto con la iglesia de New Jersey ya por un tiempecito, estudiando y mirando lo que son los caminos de Dios comparados con los nuestros. Cómo Dios se mueve, cómo Dios hace, cómo Dios decreta, cómo Dios ejecuta su santísima voluntad. Y muchas veces la forma que Él lo hace no es la preferida nuestra. Yo no sé usted, pero yo eso lo confieso. Y muchas veces le he preguntado a Dios por qué. Y cuando pienso en mí mismo, digo, ¿qué he hecho yo para merecerme tal cosa? Bueno, quizás soy yo solo, usted no tiene nada que ver con eso. Pero no siempre es fácil entender lo que Dios está haciendo. Hemos estado basando nuestros mensajes en 2 versículos en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, donde el Señor compara o quiere que nosotros miremos la diferencia que hay en la forma que Él se conduce a como nosotros nos conducimos. Y Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Dijo quién? Dijo Jehová. Verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Usted sabe la diferencia que hay entre el cielo y la tierra? Así de diferente es la forma en que Dios piensa
de cómo nosotros pensamos. Porque nosotros siempre pensamos con nuestra carne. Perdone, pero es así. Si le gustó, gloria a Dios, qué bendición. Y si como que no fue como usted lo esperaba, entonces como que usted dice amén, pero lo dice calladito. Y no entendemos las cosas de Dios porque no hablamos su idioma. Le decía a los hermanos, usted puede escuchar a un chino hablar y si usted no sabe chino, para usted va a ser solamente ruido. Inclusive cuando yo era muchacho decíamos que a los chinos le ponían los nombres tirando una lata para arriba y el ruido que hiciera ese era el nombre. Y tratábamos de decir ese tipo de disparates porque no teníamos entendimiento de lo que era el idioma chino. Ahora, si usted aprende chino o mandarín o no sé, el dialecto que esté hablando y usted entiende, pues ya no le suena igual. Porque ahora usted entiende lo que le están diciendo. Y así es con Dios. No vamos a entender la forma de Dios dirigir nuestras vidas hasta que no comencemos a pensar como Dios. Hasta que no comencemos a interpretar lo que Dios dice de acuerdo a cómo Él habla. Porque ese es otro problema. Tomamos la palabra y la interpretamos de acuerdo a lo que a mí me gusta. Y a veces le cambiamos el sentido y la repetimos tal cual. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así no dice la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces hay una diferencia muy grande. Y muchas veces repetimos las cosas y nos vamos por ahí, sin tomarle el sentido de las cosas. Amados, tenemos que tener la mente de Dios para entender a Dios. Y eso solamente se logra en nuestro trato con Dios. ¿Cuántos de ustedes vinieron a esta nación hablando inglés? Bueno, los que nacieron aquí es otra cosa. Pero muchos de nosotros llegamos acá. Y si quizás entendíamos ciertas cositas, era algo. Pero sostener una conversación ya es otra cosa. Pero usted comenzó a mezclarse, y usted comenzó a ligarse, y usted comenzó a tratarse con gente en el idioma. Y de repente su oído se fue acostumbrando a ciertas cosas. Recuerdo un maestro, cogí un curso de inglés conversacional, y él me dijo, olvídate que el español existe. Sí, me dijo, olvídate que el español existe. Ponte a escuchar las noticias, ponte a ver las noticias, mira cómo la gente mueve la boca cuando pronuncia ciertas palabras y comienza a acostumbrar tu oído. Me tomó un tiempecito, pero mi oído comenzó a acostumbrarse. Y de repente me sucedió algo muy extraño. Comencé a soñarme en inglés. Un hombre que en su vida había hablado inglés, ahora que se envuelve en esto, ahora se está soñando en inglés. Eso es señal de que usted está envolviéndose en el idioma, cuando usted comienza a soñarse en un idioma. Porque su subconsciente ya está asimilando esas cosas. Y un año, 364 días después de haber llegado a esta nación, yo era miembro del ejército de esta nación. Usted me dirá, wow, pastor, olvídese, yo entendía una tercera parte de lo que me decían. Y lo que no entendía me la sacaba uno, ¿qué fue lo que dijo? ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces no entendemos las cosas y nos quedamos ahí. Cuando Dios te ha provisto ayuda, cuando Dios te ha provisto pastores, cuando Dios te ha provisto ministros que están aquí para ayudarte, para servir. No te quedes estancado si tienes a alguien que te puede empujar, mi hermano. Pero asegúrate de buscar a la persona correcta. Porque por estar consultando con la persona incorrecta, entonces caemos en un hoyo más hondo todavía. Y los pensamientos de Dios puede que sean diferentes a los nuestros, pero nosotros tenemos que llegar hasta esa etapa donde lo que Dios dice es primordial, no importa lo que usted vea. Y allí es donde Dios quiere llevarnos, mis amados. Dios quiere llevarnos al nivel donde ya Dios sea primordial.
donde lo que Dios dice, eso es. A mí no me importa lo que diga quien diga. Si Dios lo dijo, es así y se acabó. Pero eso no se adquiere el primer día. Eso es un trato con el Dios que dijo: mis pensamientos no son como los tuyos, ni como yo camino es como tú caminas. Hay una diferencia muy alta, pero yo quiero llevarte hasta allá arriba, para que de repente no te sea extraño lo que Dios está haciendo. En Romanos 8 dice que a los que aman a Dios, todas, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas. Las que son agradables y las que puede que sean no agradables. Todas las cosas trabajan juntas, dice una versión, para el bien de aquellos que aman al Señor. Todas trabajan juntas. Y Dios quiere llevarnos poco a poco, porque Él mismo lo dijo al pueblo de Israel: no te voy a quitar todos los enemigos de repente, porque entonces se nos sube. Mira lo que yo he hecho. Te lo voy a quitar poquito a poquito. Y es lo que está haciendo con nuestras vidas, mis amados. Nos está llevando de escalón en escalón. Y cada vez que usted sube un escalón, ve a Dios trabajando. Cada vez que usted sube el próximo, ve a Dios lo que hizo. Hasta el día que usted diga: wow, yo estoy en un lugar donde yo ni siquiera, nunca me imaginé que iba a estar. Y lo que yo le dije ahora es lo que yo me digo a mí constantemente: ¿cuándo en mi vida pensé yo estar acá? Y mucho menos predicando la palabra. Pero es lo que Dios ha hecho, de escalón en escalón. Es su obra, no la mía. Yo sé que yo no merezco estar acá. Yo sé que hay muchos de ustedes que están allí sentados que pudieran con más fluidez y con más propiedad, pero Dios me ha escogido a mí. Entonces estamos acá simplemente por la palabra del Señor. El Señor dice en Jeremías 29:11 que su pensamiento para nosotros, yo sé, escuche, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. ¿Y cuáles son esos pensamientos? ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. ¿Y para qué? Para daros el fin que esperáis. Dios no tiene ganas de demostrarte que Él es Dios. Dios no tiene que hacerte pasar por ciertas cosas para que tú sepas que Él es Dios. Dios tiene pensamientos de bien, de paz. Y Él quiere llevarnos al fin que nosotros estamos buscando. Y si el fin nuestro es complacer a Dios, es bendecir a Dios, es levantar el nombre de Dios, allí es donde Dios quiere llevarnos. Pero en medio de todo eso, mis amados, vamos a tener que pasar por ciertas circunstancias que son parte de esos pensamientos que nosotros no entendemos. Meditaba en los que son los atletas que están allí compitiendo. Y me viene a memoria el maratón. Un maratón son 26 millas y algo. 42 kilómetros. Y se tardan 2 horas y algo, 3, algunos hasta 2 días. Sí, en el maratón de New York hay personas que van en silla de ruedas y se cogen 2 días en completarlo. Y van y los llevan. Hay personas que son inválidos y participan en el maratón y se cogen 2 días en llegar. Pero ¿sabe qué? Llegan. Llegan. La competencia no es solamente salir corriendo y ganar. Todo es un proceso para llegar a ese momento. Hay un decir en las competencias olímpicas y dice que lo importante no es ganar o perder, sino dar buena cuenta de su participación. Meditaba, amados, en esta gente que salen en los maratones. Si usted alguna vez ha visto el comienzo del maratón de New York, ¿cómo sabe usted quién salió primero y quién salió después? Si son 60,000 personas en un puente allí, entonces los hacen salir por partes.
Sale esta parte, después sale el otro, y todos tienen números, y hay algunos que tratan de salirse con la suya y no luchar legítimamente, sin darse cuenta que en toda la ruta hay personas que están tomando los números para asegurarse de que usted pasó por ahí. Hace no mucho tiempo, en Inglaterra, en un maratón ahí en Londres, alguien quiso salirse con la suya. Y en medio de la carrera se salió y se metió en el tren. Y llegó allá al otro lado. Y como era tan temprano, él tenía un apartamento por ahí, se fue al apartamento, se comió algo. Y cuando comenzaron a pasar el resto, entonces él bajó, se metió en el grupo y llegó. Lo que no sabía era que su número no apareció en ninguno de los registros en el centro. Y fue descalificado. Todo atleta se prepara para ganar, pero no todos ganan. Todo atleta quiere llegar primero, pero no todos llegan primero. La carrera no termina con el primer paso. La carrera termina cuando se llega a la meta. Pero para llegar a la meta hay que pasar por muchas cosas. Usted no los ha visto como algunos les dan calambres y se caen, y la gente le tira agua por encima y lo soplan y hacen de todo y más cuando hace mucho calor. Por lo menos aquí lo hacen en noviembre, que está fresquito. Pero en las Olimpiadas, que es en el verano, hay muchos que no llegan. Pero el primer paso no determina la carrera. La carrera es determinada cuando usted llega al final. Y si usted lo ve, cuando ellos llegan, todos andan con un cronómetro. Y cuando pasan, ¡clac!, le dan ahí para ver qué tiempo les tomó hacerlo. Usted sabe que Dios tiene un tiempo definido para todas las cosas. La palabra de Dios dice que Él hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Y su voluntad define lo que Él quiere lograr, cuándo lo va a lograr y con quién. Por eso, mi amado, alégrese con la suerte que le ha tocado. Si Dios te quiere usar a ti para hacer, alégrate con lo que Dios te puso en la mano y hazlo bien. La palabra de Dios dice que todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor y no para el ojo. Todo. Si lo que el Señor te ha puesto es a testificar en tu trabajo, con tu trabajo, sin abrir la boca. ¿Usted me escuchó? Si el Señor te escogió para testificar de Él en tu trabajo, con tu trabajo, haz tu trabajo para Él, sea lo que sea. Tú estás allí en tu sitio y lo que te toca es limpiar. Mira, limpia eso, como que el Señor va a pasar por ahí. Sí. Si eres taxista, maneja ese auto como que el Señor está sentado ahí atrás. Si eres mecánico, arregla ese auto o lo que sea que te pongan en la mano, como que esa es la propiedad del Señor que tú estás atendiendo. Y en todas esas cosas tú das un testimonio sin tener que hablar. Porque hay personas que yo conozco, la que tuve la misericordia del Señor de tener como compañero de trabajo, que hablaban mucho, pero a la hora de hacer lo que tenían que hacer, hacían lo que fuera por no hacerlo. Entonces provocaba que todos los compañeros de trabajo, y eso, que es cristiano. Y esas son las cosas, mis amados, que hablan mucho y no dejan ver lo que usted dice. Dios tiene un motivo para cada cosa, tiene un tiempo para cada cosa. Y cada cosa Él la va a hacer en su tiempo, de acuerdo a su voluntad. Es que yo quisiera, no es lo que usted quisiera, es lo que Dios ha dicho. ¿O usted cree que Moisés quería pasar ese desierto 40 años con esta gente que... Óyame cómo le hicieron pasar al hombre? Pero sin embargo, él sufría por esa gente. Llegó un momento que Dios le dijo, échate para el lado, que los voy a destruir a todos. Y te voy a hacer un pueblo nuevecito. ¿Y qué dijo Moisés? Si tú vas a hacer eso, entonces quítame a mí también del libro.
Y eso era la gente que le hicieron pasar a él. Y al final de sus días, cuando Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida porque tú no santificaste mi nombre, Moisés les dijo a ellos, por culpa de ustedes. Pero sufría por esa gente. Que todo lo que tú hagas, todo lo que te llegue a la mano, mi amado, deje ver quién tú eres. Que tú eres un hijo de Dios. Que tú no estás trabajando simplemente cuando llegó el supervisor. Que tu trabajo está bien hecho, esté o no esté. Es más, debe de estar mejor hecho cuando Él no está que cuando Él está. Gloria a Dios. Que resulte mejor hecho cuando Él no esté que cuando está. Nuestro amado pastor no le gustaba decir que iba a salir. Porque él decía que cuando yo me voy la gente no va. Cuando Él está fuera es cuando más usted tiene que estar aquí. Si usted sirve en esta casa, con más ahínco. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él venga, recibe un buen reporte de lo que pasó en esta casa. Que no tenga que estar preocupado por allá. Él fue a descansar, y si tiene que estar preocupado por lo que está pasando acá, Él no descansa. Créame, nosotros queremos que Él esté descansado. Para que fluya la palabra, para que fluya la predicación, para que la revelación venga fresca y nosotros seamos todos beneficiados. Pero si Él está allí preocupándose, ay, mira cómo está la iglesia, la gente no va, entonces ¿de qué le sirve? Pastor, ¿y por qué usted dice todo esto? Porque todos nosotros tenemos que llegar a un punto, al punto donde Dios nos quiere llevar, para que nuestra confianza enteramente esté en Él. Pero eso no se logra en 2 días, mis amados. La fe es un don de Dios. Dios es quien te da fe. Dios es quien te enseña. Y la confianza tuya va a crecer mientras más tú te acostumbres a estar con Él. Porque hay gente que están constantemente llamando a otros para que oren por ellos. Perdone, yo no estoy diciendo que eso es malo. Cuidadito. Tenemos un ministerio de intercesión al cual nosotros llamamos cuando hay necesidad. Pero hay mucha, amado, usted tiene también el acceso al trono. ¿O usted cree que la oración del pastor es más poderosa que la suya? Perdóneme. Yo estoy hablando de mi pastor, a quien respeto como usted no se imagina. Pero muchas veces creemos que es el hombre el que va a llevar la oración a Dios. Y no es Dios que está escuchando la oración. La palabra de Dios dice que sus oídos están, ¿qué cosa? Atentos. Atentos ¿a qué? Al clamor de los suyos. Y Dios quiere llevarnos a que le confiemos de tal forma que no haya duda en nosotros de lo que Dios está haciendo. Pero de nuevo, eso no se logra de un día para el otro. Un maratón no lo corre alguien que nunca ha corrido. Esta gente se entrena en el año entero para un maratón. Yo trabajé con uno que le encantaba eso y el hombre tenía un calendario hecho de cuántas millas iba a correr cada día, entrenándose para noviembre. Y allí en el trabajo él tenía su calendario en la pared. Dice, hoy me tocan 10 millas, voy a ir de este punto a aquel punto. Y él llevaba todas sus cosas y salía de allí a correr, porque a él le gustaba eso. Pero usted cree que una persona que nunca ha corrido ni media cuadra, se inscribe en el maratón de New York y en noviembre va y corre 26 millas y sale fresco? Tendrá que montarse en el subway para llegar al otro lado, ¿verdad? Y así son todas las cosas. Dios te lleva de paso a paso, fortaleciendo tus músculos, fortaleciendo tu fe. Para cuando llegue el momento crucial en tu vida, no te quede ninguna duda de a quién le sirves y lo que Dios te está pidiendo. Dios me dijo, vuelve al principio de todos estos mensajes. Y le pregunté a Dios, ¿por qué? Y Dios se me quedó callado. Dios, vuelve al principio. Nosotros comenzamos hablando de Noé, cuando comenzamos hablando de esto.
Y Dios me mostró un hombre que fue escogido entre su generación. Pero escuche, Génesis 6:8 dice lo siguiente. Pero Noé halló ¿qué cosa? Gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué halló Noé? ¿Qué has hallado tú? Gracia a través de Jesucristo. Noé halló gracia. En otras palabras, Dios pudo haber escogido a otro, pero le cogió con Noé. Como pudo haber escogido a cualquiera de ustedes para ministrar esta noche, pero le cogió conmigo. Estamos aquí no porque lo merezcamos, sino porque hallamos gracia en los ojos de Dios. Pero este hombre, mi amado, le fue encargado algo que usted hoy conoce y usted lo lee, muy lindo. Uy, el arca de Noé y los animales y todo esto, pero mi amado, usted sabe la encomienda que le fue dada a ese hombre. Me puso Dios a pensar en lo que era que se le encargue a usted algo que usted nunca en su vida ha visto. Quiero que hagas un arca de tal medida. Según las medidas, tenía 1,5 canchas de fútbol de largo, por casi lo mismo de 3 pisos, ventanas por ahí, una puerta en el lado, calafateada por dentro y por fuera. Usted sabe la cantidad de madera que hubo que buscar para hacer eso. 8 gente. 8 gente. Noé, sus 3 hijos, las esposas y la esposa de él. 8 gente. Porque nadie más lo ayudó. Si usted fue al cine a ver la famosa película esa que hicieron de Noé hace unos años atrás, le voy a pedir, olvídese de eso y tírenla a un lado. Porque aunque menciona la Biblia y que no está basado en nada de la historia bíblica. Esas 8 personas realizaron esta monumental construcción por una razón que ninguno de ellos conocían. Dios les dijo que iba a llover. Ha llovido por los últimos 6 días. Desde el viernes para acá, eso es lluvia todos los días. A usted no le resulta extraño la lluvia, usted la ve a cada rato. Pero aquella gente nunca había visto llover. Entonces ahora este hombre y su familia tienen que enfrentarse a esa situación. Usted sabe cuánta burla tuvo que haber recibido. Cuánta duda. ¿Qué tú estás haciendo? O un arca. ¿Y para qué? Porque Dios dijo, Dios. ¿Usted sabe qué generación era esa? Era una generación cuyo pensamiento era de continuo, no al mal, sino el mal. Todo lo que había en su corazón era mal, más nada. Todo lo que había en su pensamiento era mal. Eso era esa generación. Pero en esa generación, este hombre comenzó a construir esto. Yo me imagino, la palabra no es de particular interpretación, la Biblia no dice dónde vivía Noé, pero estoy seguro que tenía que haber un bosque tremendo, porque no son 2 cositas, amado, no eran 2 palitos, era mucha madera. Yo no sé qué técnica le enseñó Dios a Noé para doblar esos palos y para hacer tantas cosas. La cuestión es que se completó un día la obra con los 8. De nuevo le aseguro a usted que nadie les ayudó. Pero dice la palabra que Noé se convirtió en un pregonero de justicia, sin tener que estar predicando, simplemente obedeciendo a lo que Dios le dijo. Y cada martillazo decía, Jehová me mandó a hacer esto. Y lo construyó, lo terminó, y el día que lo terminó, Jehová le dijo, entra tú y tu familia, y Jehová mandó todos los animales.
la pena de todo esto. Usted ha visto el circo, algunos de ustedes han visto un circo, el desfile que hacen de los animales. ¿Cómo se aglomera la gente para ver los animalitos pasar? Y son 2 o 3. Usted se imagina el desfile de animales entrando a esa arca. Piense, amado, figúreselo. Y ahí vienen los tigres y los leones. Y ninguno se atacaron. Porque había de toda clase de fieras y toda clase de animales. Y entran todos esos animales. Y el arca estuvo ahí con la puerta abierta 7 días. Y ni por curiosidad se apareció uno. Ponga su mente a trabajar, mi amado. Imagínese todo. Imagínese ese espectáculo. Si nosotros cuando pasa cualquier cosita, enseguida estamos. Si oye un tiroteo en la calle, todo el mundo va por la ventana. ¿Pero para qué? Eso es lo peor que usted puede hacer. Sin embargo, ¡pam, pam, pam, pam! Y todo el mundo va a mirar qué está pasando. Usted está exponiendo su vida haciendo eso. Escóndase. No, pero enseguida vamos de curiosos. Hay un accidente en la carretera y hay más embotellamiento del otro lado que del lado que hubo el accidente. Porque todo el mundo está mirando. Y mirando, ¡pum! Choca. Ahora se armó el otro. Eso pasó hoy, en el accidente aquel. Del otro lado hubo otro accidente. Gente mirando. Ahora hay tapón de los 2 lados. Pero aquel día, mis amados, después de ese desfile, ese zoológico que pasó por ahí, nadie entró al arca ni por curiosidad. Ahora llegó el día de Jehová. Les dije hace rato que Dios tiene un día y un tiempo para todo. Se acabó los 7 días, Jehová cierra la puerta, se abren las cataratas de los cielos. Y ahora yo me pregunto, si no habrán llegado miles que no quisieron en absoluto hacer, ni siquiera se preocuparon. Ahora cuando ven la realidad, ahora todo el mundo quiere entrar al arca. Me imagino el dolor de Noé al ver quizás muchos de sus familiares. Si él hubiera podido, ¿usted cree que no abriera esa puerta? Pero esa puerta la cerró Dios. Porque llegó su tiempo. Y comenzó la travesía y parece que estaban ahí flotando. Me imagino el trabajo, un olor fragante adentro. La familia encargándose de todo. Pero dice la palabra que llegó un día que Jehová se acordó, no porque se había olvidado, sino porque llegó el momento de cumplir lo que dijo que iba a hacer con Noé. Secó la tierra, asentó allí el arca y Noé salió y presentó un sacrificio, un olor grato a Jehová, por el cual Dios hizo un pacto con él, que nosotros disfrutamos de él hasta el día de hoy. Hay 4 estaciones en el año. Eso es parte del pacto de Dios con él. Está el arco iris para anunciar que no va a haber diluvio a tal escala. Parte del pacto con Dios, de Dios con él. Dios le dijo, va a haber cementera, va a haber siega, va a haber sembrados. Todo eso es parte. Y nosotros estamos disfrutando de eso todos los días. Usted se sienta a la mesa, piense, esto es pacto de Dios para con nosotros. Pero a Noé no le fue eso fácil. Él tuvo que pasar un tremendo proceso. Pero Noé sabía quién le había hablado y por eso continuó haciendo la tarea que se le encargó. Amados, muchas veces no entendemos por qué Dios nos pasa por ciertas cosas. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? Yo soy un siervo de Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿O es que usted nunca se lo ha preguntado? Quizás soy yo solo. Soy yo solo. Pero todo tiene una razón en los caminos del Señor. Porque Jehová conoce el final desde el principio. Pero te va a hacer pasar por todos los lugares donde tú tienes que ir para que aprendas
y así vayas creciendo. Y cuando llegue el momento, tú sepas en quién confiar. Nadie nace sabiendo, perdóneme. Todo aquí aprendemos. Todos hemos aprendido algo. Y lo que usted sabe hoy, no lo sabía hace un tiempo atrás. Pero ahora usted puede mirar atrás y decir, yo hoy no soy el mismo que era aquel día. Si usted sigue siendo el mismo de hace 20, 30 años atrás, chequéese, mi hermano. Hágase un examen de arriba abajo a ver qué es lo que está pasando. Porque usted no puede ser el mismo hoy que fue 30 años atrás. Perdóneme, pero hay muchos de nosotros que somos así. Todos nosotros tenemos un camino que recorrer, una escalera que escalar. Y cada escalón tiene que dejar una huella en nuestras vidas. Cada cosa que usted haga tiene que enseñarle algo. Porque si no, ¿para qué está pasando por ahí? La palabra dice que la prueba de nuestra fe produce otras cosas. Nuestra fe va a ser probada. Muchas veces probada en cierta escala, otros en escala mayor. Pero el que se prueba en escala mayor es porque está preparado para sostener eso. Dios no le va a dar nada a nadie que no pueda soportar. Parte de su promesa. Él no te va a dar a ti nada que tú no puedas soportar, sino que también junto con la prueba te va a dar la salida. Amén. Noé terminó su tarea. Usted sabe lo que pasó después. Él sembró y se emborrachó y todas las cosas, y ahí comenzaron sus descendientes. Entre sus descendientes había un hombre llamado Abraham. La palabra de Dios habla en Josué capítulo 24 de quiénes eran ellos antes de lo que el Génesis cuenta. Josué, en su discurso de despedida, les habla al pueblo y le dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Josué 24, 2 y 3, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Y dice, eso es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a qué cosa? A dioses extraños. Entonces Abraham, en un tiempo, no era el Abraham que usted conoció, el que usted lee en la Biblia, el que se llama el padre de la fe, el amigo de Dios. Era un hombre que adoraba dioses ajenos. Verso 3. Y yo tomé a vuestro padre del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Es necesario que usted entienda que lo que usted conoce de Abraham, que lo que usted alaba de Abraham, no era lo que Dios tenía al presente cuando se le reveló. Siempre me he preguntado cómo se le reveló Dios a Abraham. Tuvo que ser algo impresionante, mi amado. Por lo menos para él, quizás para usted. Digo, eso yo lo veo a cada rato. Pero para él tuvo que ser algo impresionante, porque de adorar dioses extraños a seguir a Dios de la forma que lo hizo, algo tuvo que haber ocurrido. Cuando Dios le llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, Dios había hecho algo en Abraham. De habérsele revelado a mandarlo a una tierra extraña, que le dijo, a una tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía para dónde iba. Es necesario que usted entienda eso. No era que Abraham tenía un GPS allí que le dijo, bueno, vamos a Canaán. Su papá salió para irse a Canaán, de Ur de los Caldeos, pero nunca llegó. Esa era su meta, nunca llegó. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo de Dios era con Abraham, no con su papá. Su papá murió allí en Padán Aram y Abraham fue llamado y se fue. Amados, la travesía de Abraham con toda su gente para llegar allí fue una, pero entienda que Abraham, cuando llegó allí, fue cuando recibió la promesa. Abraham no le pidió a Dios hijos. Él no había pedido hijos. Dios le dijo a él, yo te voy a dar descendencia. Si usted lee el capítulo 11 de Génesis, ahí dice muy claramente que
que Abraham no tenía hijos porque su esposa era estéril. Lo hizo muy claro, con nombre y todo. Sarai era estéril. Entonces Abraham sabía que él no podía tener hijos de esa mujer. Pero él se fue cuando Dios lo mandó y Dios le dio una promesa y Abraham se mantuvo. Y lo pongo entre comillas porque usted sabe todas las cosas que sucedieron. Pero en medio de todo eso usted puede ver, mi amado, que el Abraham que salió de Uz de los Caldeos, que llegó a Padán Aram, el que llegó a Canaán, y el Abraham que nosotros conocemos hoy día no era el mismo. Cada etapa declaraba una obra de Dios en Abraham. Lo lleva allí y Dios le dice: es la tierra que yo te mostraré. Dios lo lleva a la tierra. Pero tan pronto sucedió un problema, Abraham cambió la mirada y la puso en otro lado. Yo quiero que tú te veas a ti en este momento en los ojos de Abraham. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho algo y porque se presentó tal o cual situación enseguida miramos para el otro lado? ¿O eso no me es a mí que me sucede? Yo soy el único que ha hecho eso. Mi hermano levantó las dos manos. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a él que iba a hacer con él? Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y cuando lo llevó allí, le dijo: yo te voy a bendecir y tú serás bendición. Y para asegurárselo más, le dijo: yo voy a bendecir al que te bendiga y yo voy a maldecir al que te maldiga. Y a tu descendencia, un hombre sin hijos y con mujeres estéril, a tu descendencia le voy a dar toda esta tierra. ¿Quién pidió descendencia? Abraham no le pidió descendencia a Dios. Dios le prometió la descendencia a Abraham. Entonces, ¿de quién dependía que las cosas llegaran a ser como hoy lo conocemos? Dependía de Dios, no dependía de Abraham. Y nosotros tenemos la grandísima costumbre de que enseguida nos sucede algo, enseguida pensamos en nuestras posibilidades. Enseguida. Si usted tiene un problemita económico, enseguida está pensando: ¿a quién yo le presté un par de pesos para ir a cobrárselos ahora? O decirle: bueno, yo te ayudé aquel día, ahora ayúdame tú. Es parte de nosotros, mis amados, ¿o no es así? Así somos. Si usted ayudó a alguien, el día que usted necesita que lo ayuden, enseguida piensa en esa persona. Somos así. Pero cuando usted no puede, cuando es imposible, cuando nadie te puede meter la mano, entonces tú tienes que conocer a quién vas a ir. Cuando te llegó la mala noticia, el diagnóstico de que, bueno, esto y aquello, y te queda esto y allá, ¿a quién usted recorre? ¿Quién te trajo hasta aquí? Tenemos que conocer quién nos trajo hasta aquí. Tenemos que conocer de quién nos lleva de la mano. ¿O usted se deja conducir de cualquiera? ¿Usted se acuerda cuando no había en GPS? Yo me acuerdo. Entonces usted tenía que ir a un sitio y usted preguntaba: oye, yo tengo que ir a tal parte, ¿tú sabes cómo llegar allá? Y todo el mundo te daba la dirección de acuerdo a cómo ellos llegaban. Bueno, te metes por este camino, cuando veas la mata de mango por allá, doblas a la derecha y sigues por ahí, y cuando veas la casa amarilla, dobla a la izquierda y después vas a poner una palma. A veces llegaba el problema, que cuando usted llegaba había como 20 palmas. ¿Cuál de ellas? Porque estamos acostumbrados a ciertas cosas.
Y hablamos, amado, de lo que conocemos. Y muchas veces el consejo que damos a otro sale de un corazón que no conoce lo que está diciendo. Por eso Dios nos trata como nos trata. Por eso Dios nos lleva como nos lleva. Y nos lleva al paso que nos lleva, porque Él está interesado en cuando usted hable de Dios, usted hable con propiedad. Abraham, sí, apláudele si le vas a aplaudir. Usted ve a Abraham negociar a veces con Dios. Oye, a mí no me has dado hijo y me va a heredar un esclavo de mi casa. Y Dios le dice, no, de ti van a ser un hijo. Y le da una promesa preciosa. Y para asentar esa promesa hace un pacto con él. Busca los animales, córtalos por mitad, yo voy a pasar. Porque de acuerdo a la costumbre anterior, cuando se hacía un pacto, se cortaban animales y se separaban y se ponían al lado, y los que pactaban pasaban por ahí, indicando que si yo no cumplo con mi parte del pacto, a mí me van a hacer como lo hicieron esos animales. Así de seria era la cosa. Pero cuando llegó el momento de ratificar el pacto, Abraham se durmió. ¿Usted sabe por qué? Porque no había nada para Abraham pactar. Él no podía hacer nada en este asunto. El pacto era de Dios. Y si usted se lee de ahí en adelante, cada vez que Dios se refiere al pacto, dice, mi pacto. Constantemente. Mi pacto, mi pacto, mi pacto, mi pacto que yo hice entre mí y ti. Oiga, gramaticalmente totalmente incorrecto, pero así está en la Biblia. Porque el pacto no dependía de Abraham, dependía completamente de Dios. Y Dios se mantuvo llevando a Abraham de paso a paso. Y el día que él le dijo, el año que viene tú vas a tener un hijo, ya Abraham creía que era tan imposible que dice la palabra, se echó al piso a reírse. Dice, se rió en su corazón y dijo, ojalá Ismael te sirva, el que yo entretejí. Porque yo y mi mujer, imagínate, Esther ya de 90 años, yo de 100 años, no hay cómo. Pero Dios le dijo, el año que viene, para este tiempo, tú vas a tener a tu hijo en tus brazos. Y Dios lo fue llevando paso a paso, paso a paso. Ya cuando llegó ese tiempo, mis amados, ya Abraham no era el mismo que salió de Padán Aram. Ya Abraham no era el mismo que estaba dudando a cada paso de lo que Dios dijo, sino era alguien que estaba tan ligado con Dios, que Dios mismo dijo, no le voy a decir a mi amigo lo que voy a hacer. Oiga el nivel de relación, mi amado. Pero eso no se logró en un día. Fueron 25 años de tratar con este hombre, de mostrarle su misericordia, de enseñarle paso a paso dónde él quería llevarlo. Hasta que llegó el día en que Jehová cumplió regalándole el hijo que le estaba esperando. Génesis 22. Sucedió algo que, wow, yo no quisiera que me sucediera a mí, pero si el Señor decide, ya es otra cosa. 25 años Dios tratando con este hombre, aumentando su fe, llevándolo hasta el nivel cuando él pudiera tener este muchacho. Y ahora Dios le dice, lo que te di, entrégamelo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y Abraham respondió, heme aquí. Si usted se va atrás y busca la forma en que Abraham respondía a Dios, no le respondía así. Ahora le dice, heme aquí. Y dijo, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, específico Dios, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios quería que él cogiera el muchacho y ¿qué cosa? Se lo sacrificara. ¿Cómo? ¿Cómo? En holocausto. Eso no es un sacrificio cualquiera, es un sacrificio del todo quemado.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. ¿Usted se acuerda qué pasó con Abraham tan pronto le surgió una dificultad cuando él llegó a Canaán? ¿Qué hizo él? Miró a Egipto y se fue. Y el término que se usa ahí no fue que él fue a visitar, él fue a mudarse para allá. Él fue, como decimos a veces, de retirada. Ahora, cuando Dios le dice, haz esto, con lo que tú más amas, con tu único, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo ahora? Se levantó de mañana, preparó todos los artículos para el holocausto y se fue. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Si usted tiene su Biblia, subraye eso, dice: y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en la mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Amados, Isaac estaba acostumbrado a ver a su papá ofrecer sacrificios. A él no le era extraño lo que había que hacer para un sacrificio. Él sabía que había leña, que había fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? El cordero. 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Usted conoce la historia. ¿Cómo se cree usted que se sentiría usted en lugar de Abraham? Yo no quiero ni imaginármelo. Nosotros tenemos 5 hijas, 9 nietos, y bueno, yo aquí no voy a decirle, no, porque si Dios me lo pide, yo, a Dios que me prepare a ese nivel, porque yo no creo que yo he llegado ahí. Pero este hombre que salió y miró para el otro lado y hizo lo que hizo, y ya usted sabe, trató de darle una manita a Dios. Ahora, cuando Dios le habla, responde de inmediato. Y va y ofrece a su único, a quien él ama, a Isaac. Lo amarró, preparó el altar, puso la leña y puso el muchacho encima. Y llegó el momento y no le temblaron las manos. Él iba a sacrificar a este muchacho y lo iba a quemar. ¿Qué llevó a Abraham a hacer algo así? Yo quiero que te vayas al capítulo 21 de Génesis, el verso 12. Te he dicho, amados, que el Abraham que estamos viendo ahora no es el mismo que era antes. Era un hombre que había crecido en su fe, de tal forma que él sabía que lo que Dios dijo era verdad, punto. Dios dijo lo siguiente: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave o a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque ¿en quién? En Isaac te será llamada, ¿qué cosa? Descendencia. Dios dijo: la descendencia tuya va a ser en Isaac, no en Ismael, no en los hijos que él tuvo después con Cetura. En nadie más. Tu descendencia será conocida a través de ¿quién? De Isaac. Isaac tenía como algunos 12 años en este momento.
Según he leído, no me diga que él tenía 12 años, eso es lo que yo leí una vez. Pero era un muchachón. Isaac no tenía hijos. Isaac no se había casado. Si él no tiene hijos ni se ha casado, ¿cómo es que ahora Dios se le pide que lo mate, pero ahorita le dijo que es en él que te voy a dar la descendencia? Usted puede poner las dos cosas juntas. Si lo mato a los 11, 12 años, entonces no hay descendencia. Eso es lo que nosotros vemos. Pero Abraham había llegado a un nivel, mis amados, donde él creía lo que Dios dijo, y Dios dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Y por eso se dispuso a hacer lo que estaba haciendo. Hebreos capítulo 11 describe muchas cosas y habla de lo que es la fe. El versículo 1 dice: es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que usted espera. ¿Y qué más dice? La convicción de lo que usted no ve. Es tal por cierto que lo que usted espera, que lo que usted no ve, es así. ¿Por qué? Porque lo dijo aquel que está por encima de todos. Certeza, convicción. Perdóneme, pero eso está muy escaso hoy día. Eso está muy escaso. Y no solamente en la iglesia, eso está muy escaso en todo. La gente anda desesperada porque no sabe de aquí a mañana lo que va a suceder. Y está las cosas. Pero Abraham, que había llegado a ese nivel con Dios, tenía certeza de que su descendencia era en Isaac. Y tenía convicción de que lo que Dios le dijo era así. El versículo 6 describe lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Me fui a otra versión y dice: es necesario que el que se allega a Dios sepa que Él es. Es necesario que usted sepa quién Dios es. Y usted no va a conseguir eso a menos que Dios lo lleve en su trato hasta ese nivel. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Esa era la convicción de Abraham. Ese era el nivel de fe que tenía Abraham. Él sabía con quién estaba. Él sabía quién era Dios. Él conocía la promesa de Dios y se paró ahí, amados, en circunstancias que ninguno de nosotros lo hubiera hecho. Y cuando digo ninguno, quizás alguno de ustedes, pero yo no me pongo a esa altura. Verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ¿qué estaba haciendo? Ofrecía su unigénito. Oiga, el que había ofrecido la promesa en ese mismo muchacho, en él, ahora estaba ofreciendo ese mismo muchacho en holocausto. Verso 18. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. 19. Pensando que Dios es poderoso, escuche, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Yo quiero que tú entiendas que no era solamente resucitar a un muerto, ahora era resucitar a un hombre de cenizas. Esa era la confianza de Abraham en la palabra de Dios. No era simplemente que estaba muerto, era que iba a ser cenizas. ¿Alguna vez usted ha quemado un papel? Y usted lo quema y lo pone allí y hasta se ven a veces las letras que estaban ahí, pero usted lo toca y ¿qué pasa? Se deshace. Aún después de deshecho el cuerpo de Isaac, la fe de Abraham era que el Dios que le prometió iba a cumplir su palabra. Y dice que en sentido figurado,
por su fe, él recibió, porque él estuvo dispuesto a matarlo. De tal forma que Dios mandó en voz audible: no lo mates, no le pongas la mano, no lo hagas, ya yo sé que tú me temes. Mi pregunta es: ¿usted cree que Dios no sabía que Abraham le temía? Pero ahora creció algo en Abraham que era único. Y allí no hay ninguna duda, y allí no hay ninguna, bueno. Es como muchos de nosotros, y perdone, yo me incluyo ahí también, que tenemos a Dios para un por si acaso. Sí, buscamos de Dios cuando me pasa tal cosa, pero mientras... por si acaso. Pero cuando lleguemos a ese nivel, mis amados, cuando sea en nosotros, fijaos lo que es la palabra de Dios, que en Dios no hay sombra de variación, que lo que Dios dijo es, no es que va a ser, es que es, porque su palabra es verdad, dijo Jesucristo. Y si Dios lo dijo, es. Ay, pastor, pero como que no parece. Dios dijo y es. Y nuestra fe constantemente está siendo probada para levantar en nosotros el nivel, llegar a la esperanza que no duda, porque todo lo que Dios ha dicho es cierto, aunque parezca que no es posible. No hay dudas de que Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. ¿Usted lo duda? Usted puede mirarse a usted hoy día y mirar atrás y ver la misma persona ahora que 5, 10 años atrás. ¿O usted ve en usted a alguien diferente a lo que era antes? Perdone, pero la realidad es, como dice el pastor, que muchas veces... no, yo tengo 30 años, pero es un año vivido 30 veces. Porque muchos de nosotros no hemos avanzado nada y nos comportamos como tal. Pero cuando usted ha llegado al nivel que Dios te tiene para ese momento, usted no puede ser el mismo que era antes. Algo tiene que haber diferente en usted. Que lo que Dios ha dicho es cierto. Y usted lo cree, sí, pero lo vive. No es simplemente decir, no, yo le creo a Dios, es vivir a Dios. Es que el pensamiento de Dios sea factual en tu vida. Dios me trajo hasta aquí, Dios hizo esto. Lo que yo vivo hoy es porque Dios me mató. No es solamente el sentirnos que, ay, gloria a Dios porque me proveyó tal o cual cosa. Y cuando no te lo provee, no hay gloria para Dios. Amados, póngase en el lugar de Abraham. La palabra dice que él se levantó, lo que significa que se acostó. Si a usted le dijeran que mañana se muere su hijo, ¿dormiría usted? ¿Dormiría usted? El salmista dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Nuestra confianza, mi amado, sí, aplaude. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Que lo que Él dijo, a pesar de que no se vea, es así, punto. Como iglesia en New Jersey hemos vivido muchas cosas, pero Dios dio una palabra a esa iglesia y nosotros estamos parados en esa palabra, y a cada rato se las mando para que la oigan y se centren en lo que Dios ha dicho. Lo que Dios dijo es cierto, porque lo dijo Dios. No es porque usted quiera creerlo o no quiera creerlo, Dios lo dijo y es cierto. Usted sabe quién se beneficia en creerlo: nosotros. En estar firme en lo que Dios dijo y seguir avanzando en esa palabra. Y así nuestra fe irá
creciendo, 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 hasta el punto que no nos quede ninguna duda. Que cuando Jehová nos pida algo, mire, usted se lo entregue sin problemas. Sin estar pensando, bueno, y mañana. El Señor Jesús dijo, cada día trae su propio afán. Usted ábrale su corazón a Dios para que Dios haga en usted lo que Él quiera. Para que así, cuando llegue el momento crucial en tu vida, tú sepas en quién tú has confiado. La fe va en aumento. Y así va el trato de Dios con nosotros. Hasta que ya no seamos los que comienzan el maratón y después de una cuadra hay que recogerlos, sino de aquellos que vamos a llegar a la meta en el día que Dios ha puesto para nosotros. Que aquel que tiene pensamientos de paz y no de mal para contigo, hable hoy a tu vida. Siembre en ti hoy la convicción de quién Él es, para que el día que Jehová te llame, amado, sueltes lo que sea y le digas como dijo Abraham, heme aquí, Señor, envíame a mí. Padre, gracias. Te bendigo, Dios, porque tu palabra es verdad. Te bendigo, Dios, porque tú has sembrado tu palabra en nuestras vidas. Y tú eres quien estás logrando, Dios mío, que la obra, la buena obra que tú comenzaste, se perfeccione en nuestras vidas hasta el día de Jesucristo. Papá, oro por cada uno de mis hermanos, los que están acá, los que están, Señor, viendo a través de los medios, Señor eterno, cada quien que recibe esta palabra. Que seas tú, Señor eterno, obrando en nuestras vidas. Que lleguemos al nivel, oh Dios, de creerte sin mirar para atrás, sin ninguna reserva. Y que tu amor y tu misericordia se manifieste en cada cosa que tú has hecho en nosotros. Gracias. Gracias por el trato tuyo para con nosotros. Gracias, Dios, por llevarnos de la mano. Gracias, mi Señor, porque tú no nos has dejado en el estanque, sino nos has sacado de allí, Señor eterno, para ponernos en lugares deleitosos. Sea tu verdad, Señor eterno, lo único que nos guíe. Seas tú, Señor eterno, gobernando en nuestras vidas. Y que desde hoy en adelante, Jehová, tu palabra sea primordial en todo lo que hagamos. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Órote, Señor eterno, para que tu bendición caiga sobre tu pueblo. Y que todos tus hijos, Dios, salgamos de aquí hoy confiando más en ti, más seguro de quién tú eres para con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.